Desde el inicio, decía mi hermano Irving, y sí, yo lo he podido sentir, que desde que iniciamos una oración muy linda que hizo mi hermana al inicio, que abrió la puerta a una grande bendición, a algo que decía mi hermano Mauricio también, que solamente el que no vino se lo perdió. Amén. El Señor siempre es fiel a su palabra cuando dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre. ¿Qué decía Él? Ahí estaré. Amén. Y algo, hermano mío, que en lo cual la iglesia debe reposar, o en la cual la iglesia debe de estar segura o confiada, es de que cuando está un grupo, 2, 3 personas reunidas con el propósito de alabar y exaltar el nombre de Dios, Él ahí va a estar. Amén. Y si Él está en medio, yo le aseguro que no falta absolutamente nada. Amén. Si quisiéramos ver muchas veces a los hermanos que están ausentes, si quisiéramos ver muchas veces a la familia, a los hijos, el esposo, la esposa, si los quisiéramos ver. Pero si está la presencia de Dios en medio nuestro, hay una oportunidad para hacer grandes cosas, pedir y clamar. Amén. Esta tarde el Señor ponía en mi corazón el hablar acerca de la situación que atravesaba el apóstol Pedro, no sin antes hacerle mención de que era una situación bien tremenda. La iglesia, desde que la iglesia inició en el libro de los Hechos de los Apóstoles, no fue fácil. No fue fácil. Si cualquiera pastor, cualquier líder para estos días que me venga y me diga, mire, para mí reunir un grupo de 1000, 10,000 es fácil, o de 100, 200 es fácil, bueno, tendríamos que ver qué es el método que está utilizando. Pero la iglesia que del Señor, la iglesia que aquel grupo de personas que fueron llenados por el Espíritu Santo y empezaron a predicar la palabra de Dios, empezaron a predicar acerca del reino de Dios y a expandirse por todas las ciudades, por todos los pueblos, por todas las naciones, cumpliendo así la palabra del Señor cuando dijo ir por todo el mundo. Esa iglesia nunca la ha tenido fácil. Amén. Nunca la ha tenido fácil. Es decir, cuando vemos la Biblia, cuando nosotros nos referimos a la Biblia, a los primeros pasos de aquellos hombres que fueron llenados, que fueron enviados a predicar la palabra de Dios, sí eran recibidos por aquellos que tenían hambre y sed de justicia. Sí eran recibidos el mensaje, la palabra de Dios, por aquellos que estaban atravesando un momento angustioso en su vida, pero también fueron malos recibidos por aquellos hombres burladores, aquellos que se querían aprovechar, aquellos que querían vivir de la ignorancia de mucha gente. Cuando estos hombres llegaban a predicar el reino, la Biblia dice que trastornaban ciudades. Fíjese, cuando estos hombres llegaban a una ciudad, las ciudades eran trastornadas. Es decir, que donde ellos llegaban, algo sucedía. Donde ellos llegaban a predicar la palabra de Dios, algo sucedía, algo tenía que pasar. No había un hombre que llegara y predicara y no sucediera nada. Si habían enfermos, los enfermos se sanaban. Si habían endemoniados, eran liberados. Si había gente oprimida, era liberada. Pero algo tenía que suceder donde ellos llegaban a predicar la palabra de Dios. Dice la Biblia que, fíjense, yo siempre admiro el caso de Felipe. ¿Se acuerda de que dice la Biblia que la iglesia iba creciendo en número? Y llegaron a un grado de que ya no podían atender, ya no podían servir el café y a la misma vez estar predicando. Dice la Biblia que tenían que organizarse. Y entonces entre ellos mismos dijeron, entonces nombremos gente dentro de la misma iglesia que se encargue de atender o de servir. Y fue así que entre los diáconos que se nombraron a Felipe. Entonces yo siempre digo esto y creo esto, de que cuando Dios llama a alguien, no simplemente lo llama a que esté sentado o a que ocupe un lugar en la banca de una congregación, de una iglesia. Todos formamos algo bien especial, todos formamos algo bien esencial dentro de la obra de Dios. ¿Cuántos creen eso? Dice la Biblia que Felipe llegó primeramente como miembro de la iglesia. Luego el deseo de servir, de agradar a Dios, fue puesto como diácono. Y cuando era diácono, el diácono se encargaba, ya usted sabe la actividad del diácono, estar en la puerta, atender, servir, hacer muchas cosas, pero estaba hasta ahí. Pero una vez el Espíritu Santo vino sobre él, le habló a él y fue enviado, dice la Biblia, a Samaria. Imagínense, y cuando llega a Samaria, eso es lo que a mí me llama la atención. Dice la Biblia que Jesús en una ocasión tuvo un diálogo con una mujer que era samaritana, ¿se acuerda?
Y estuvo platicando con ella, y aquella mujer le quería cuestionar a Jesús de a dónde o por dónde se adoraba. Y Jesús le dijo mujer le dijo, el tiempo viene y el tiempo es que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y se acuerda que en ese diálogo Jesús habla y de una vez le dice, mujer, tráeme a tu marido. Y le dice a esta mujer, pues no lo puedo traer porque no tengo marido. Bien ha respondido. ¿Se acuerdan toda esa historia, verdad? Pero a mí me llama la atención que dice que esta mujer sale corriendo a Samaria y empieza a decirle a la gente, miren, he encontrado a alguien que verdaderamente es el Cristo. La gente viene, atiende a las palabras de Jesús y le decían, ya no creemos a ti, sino que ahora creemos a lo que Él dice. Pero Jesús se quedó, la Biblia no reporta ningún milagro de Jesús en Samaria. Fíjense, no reporta milagro de Jesús en Samaria. Pero cuando Felipe llega, eso es lo que a mí me llama la atención. Cuando Dios quiere glorificar a alguien, no importa la persona que sea, cuando Dios quiere glorificarse en una persona o hacer grandes milagros en alguien, no importa la persona que sea. Dice que Felipe llega a Samaria y empieza a predicar el evangelio. Empieza a hacer una revolución en todo aquello. La gente empieza a convertirse por cantidades. Los enfermos, ya le dije, empiezan a ser sanados. Es decir, que la obra que Jesús inició, por eso Él decía, no se admiren por esto, muchachos, les decía. No, hombre, esto no es nada. Cosas más grandes van a hacer ustedes. Amén. Amén. Cosas más grandes van a hacer ustedes. Y llega Felipe a Samaria y aquella gente empieza a alborotarse. Aquella gente empieza a rendirse a los pies de Cristo. Ya no solamente eran aquellos que Jesús había dejado, aquel pequeño remanente, sino que ahora había otro grupo que se estaba agregando. Fue necesario que llegara Pedro, ¿se acuerda? Para decirles, ustedes, porque muchos habían sido arrepentidos y estaban siendo bautizados, dice la Biblia, en el bautizo de Juan el Bautista. Cuando llega Pedro, les dice, ustedes ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ni sabemos, ni conocemos qué es eso. Y dice que aquellos hombres oraron por esta gente y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor esta noche? Gloria a Dios. ¿Por qué yo le narro esta pequeña historia que la Biblia nos enseña de ese gran gozo que había en Samaria? De ese gran gozo, de esa gran alegría que la gente estaba llegando a los pies de Cristo en Samaria. ¿Por qué yo le hago mención? Gracias, hermano. ¿Por qué yo le hago mención de eso? Porque cuando el evangelio es predicado en Samaria, hay un gran gozo. Amén, aleluya. Pero vámonos al otro lado. Vamos a poner aquí Samaria. Aquí es Samaria, mire. Y aquí es Jerusalén. ¿Sabe qué estaba sucediendo en Jerusalén ese mismo momento? Cuando aquí se está gozando y está glorificando a Dios porque la gente está viniendo, aquí en Jerusalén están persiguiendo a la iglesia. Aquí en Jerusalén están y acaban de matar a Juan, uno de los discípulos del Señor, uno de los 12, lo acaban de matar. Y aquí en Jerusalén arrestan, dice la Biblia, que Herodes Agripa, que era el nieto de Herodes, aquel que estaba para la época del nacimiento de Jesús, ¿se acuerda? De la persecución, de la matanza de los niños. Este que está ahora es Herodes Agripa, que es el nieto de él, dice que por hostigarlos, por molestar a la iglesia, los empieza a agarrar. Y cuando ve que a la gente, que a los judíos le agradan, yo digo que era tiempo de votaciones, brother. Yo digo que eran votaciones. Yo creo que este hombre votos quería. Porque dice que cuando le agradó a los judíos, dijo, ya le cayeron bien. Tengo más votos, tengo más entradas. Entonces viene y dijo, ahora les voy a dar uno grande, que era Pedro. Ahora les voy a dar al más bullisto, al que más grita, y de que es Pedro. Aleluya. Y echa mano sobre Pedro. Aquí en Jerusalén está sucediendo eso. Allá en Samaria la gente se está convirtiendo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Y nosotros nos vamos para en medio de Jerusalén y de Samaria. La pregunta esta noche es, hermano, ¿qué era lo que hacía de que se mantuviera este gozo acá y en la fortaleza acá? Porque no era fácil lo que sucedía. ¿Verdad que no? ¿Qué era lo que hacía que aquí se mantuviera la iglesia ferviente creciendo y que aquí se mantuviera una fortaleza en medio de la necesidad, en medio del dolor, en medio del desprecio, en medio de los azotes? Había algo, y lo leímos acá nosotros. La iglesia se mantenía en oración. Bendito sea Dios. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Usted me va siguiendo a donde quiero llegar esta noche. La iglesia se mantenía
en oración. La iglesia oraba para que Dios siguiera restaurando familias acá en Samaria, en todos los confines de la tierra, pero también la iglesia oraba para que el hermano Pedro les diera un poco de resistencia, Señor, con los azotes, porque ni ellos mismos creían que Pedro iba a salir. Estaba capturado. Dice que cuando Herodes vio que era de agrado para los judíos, dijo, entonces no solamente lo voy a azotar, hoy lo voy a matar. Era un regalo que le iba a hacer al pueblo judío. Entonces no solamente lo voy a azotar, ahora lo voy a matar para que vean y que se agrade y que tengan agrado conmigo. Ese es el pensamiento del político, del hombre carnal, del hombre radical, que no piensa en agradar a Dios, sino en agradarse a sí mismo. Amén. Y dijo, se los voy a entregar el día de mañana, porque dice que era el tiempo de los panes sin levadura. ¿A quién le familiariza eso? Al mismo tiempo cuando se hizo el intercambio entre Barrabás y Jesús, ¿se acuerdan? Entonces, dice que era el tiempo de los panes sin levadura, y le puso 4, eran 12 hombres prácticamente. Dice que lo puso en un grupo de 4 hombres, un grupo de 4, y cada grupo era compuesto por 4 hombres. ¿Cuántos eran? 16, ¿verdad? Imagínense, 4 de 4, imagínense. Lo pone a un hombre que yo le aseguro que no le iba a robar, pero ni siquiera un alfiler. A un hombre que no necesitaba tanta custodia. Y no era porque Herodes era ignorante, o no porque Herodes creía que Pedro le iba a robar, sino porque Herodes sabía a quién verdaderamente Pedro predicaba. Herodes sabía de que aquel que había muerto en la cruz del Calvario, que aquel que había dicho que al tercer día iba a resucitar, resucitó. Lo aceptara él o no lo aceptara, aún poniéndole una piedra sobre la entrada, aún amarrándole, aún cubriéndole, aún traspasando su costado, ellos eran testigos y sabían de que él había dicho que iba a resucitar, y resucitó. ¿Cuántos alaban a Dios? Herodes sabía de que este Pedro era capaz de hacer lo mismo, porque representaba a ese que un día les había dicho que lo iba a hacer, y por eso le pone una gran custodia. Por eso lo pone en la gran custodia y lo manda allá, me imagino yo, el calabozo más profundo, más oscuro que había, lo manda ahí y lo encadena. Imagínense, un hombre de paz, un hombre que solamente predicaba el evangelio. ¿Usted cree que merecía ese maltrato? Yo creo que no. Pero es enviado ahí, y ya la historia que leemos dice que de repente cuando está ahí, hasta se durmió Pedro. Se durmió Pedro y un ángel viene, lo despierta y le dice, muchacho, levántate que vamos para afuera. Levántate que vamos para afuera. Dice que Pedro creyó que tenía una visión, que estaba soñando, y le dijo, no, esto es real. Esto es real. Ponte tus sandalias, cíñete tu lomo, le dijo. Y le dijo algo bien especial, y es lo que yo quiero compartirle esta noche también. Le dijo, ponte tu manto. Cúbrete. Ponte tu manto. Algo bien especial, esa palabra que el ángel habla con el apóstol Pedro. Y cuando yo veo nuestros días, la iglesia de nuestros días, yo le dije hace un momento que el caminar de la iglesia desde el principio nunca ha sido fácil. ¿Verdad que no? Todos nosotros, yo le aseguro, el pastor Mauricio, yo y quizás la mayoría de pastores que muchas veces atravesamos las mismas situaciones, muchas veces sí quisiéramos tener una iglesia, o quizás la mayoría de estas sillas llenas, muchas veces, y muchas veces no. Le voy a ser honesto, muchas veces no, porque entre medio de tantas personas, entre medio de tanto, no falta aquel que trata de dañar, no falta aquel que no trata de crecer, sino que trata de perjudicar. Y de eso hay todo, de eso hay en todos lados, de eso hay en todos lados. Pero de lo que yo quisiera esta noche compartirles es de que a pesar de las circunstancias, a pesar de que seamos bastantes, pocos, a pesar que haya gente con intenciones buenas, intenciones malas, uno nunca, ¿verdad, pastor?, los puede despreciar. Uno debe de amar a la gente en el amor de Dios. Le digo esto porque aún el Señor, sabiendo que Judas caminaba con él, sabiendo la intención de Judas, nunca lo despreció, siempre estuvo ahí en medio de ellos. Pero hay algo que a mí me llama bastante la atención, y es que el llamado esta noche es a nosotros gozarnos,
a nosotros mantenernos siempre en el propósito, en el objetivo por el cual usted y yo hemos sido llamados, y es a predicar el evangelio del reino de Dios, el evangelio de arrepentimiento. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Denle un aplauso. A mantenernos en el propósito por el cual hemos sido llamados. Bendito sea Dios. Y cuando yo veo, yo digo, ¿qué sufrimos nosotros los pastores hoy en día? ¿Qué sufrimos? Desprecio, ¿qué sufrimos de todo? Pero cuando me voy a la Biblia, me doy cuenta que nosotros no sufrimos nada. Así es. Amén. Me doy cuenta que nosotros, una mala mirada que nos hacen. Pero el apóstol Pedro era encarcelado, era azotado. La iglesia primitiva era perseguida. Eran apedreados. Eran decapitados. Había un hombre para esa época que andaba loco, andaba endiablado, llamado Saulo de Tarso, al que encontraba y le decía, ¿sos cristiano? Un solo le pegaba el machetazo. ¿Sos cristiano? Sí, ya. Ni se había bautizado muchos de ellos y quizás los mataba. Había un hombre que andaba persiguiendo la iglesia. La iglesia sufría. La iglesia es sufrida. Y por eso la misma palabra dice que es necesario que en medio de muchas angustias y tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Aleluya. Amén, iglesia. El llamado esta noche, hermano mío, es, y yo soy bien breve, casi nunca me extiendo más de 25, 30 minutos predicando. El llamado esta noche es, hermano, a que nos mantengamos en oración. Si habrá algo que fortaleció la iglesia primitiva, es que oraban. Es que oraban. El pastor decía algo bien especial. Y a veces a uno se confunde, porque cuando dice orar sin cesar, uno cree que es pasar todo el día de rodillas. Si usted lo puede hacer, gloria a Dios. Pero eso es una comunión. ¿Sabe que el orar es una comunión, el hablar con Dios? Y usted puede estar trabajando, usted puede estar en cualquier lugar y entrar en la presencia de Dios, porque Él dijo que el que busca halla, y el que pide recibe, y el que llama a la puerta se le abre. ¿Cuántos alaban a Dios? Él ha prometido que no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Él ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y que ahora estamos los que estamos acá, pastor. Ahora estamos los que estamos acá, pero Dios puede hacer que esté levantando un remanente allá afuera, que un día va a venir acá, que un día este lugar va a ser de bendición. Yo siempre creo que las iglesias, muchas iglesias, Dios no las trae para que se llenen. ¿Sabía eso? Dios ponía eso un día en mi corazón y decía yo creo que no todas las iglesias son para que estén rebasando de hermanos. ¿Sabe cómo son? Son como oasis en medio de los desiertos, que la gente, que Dios prepara un oasis en medio de tanta sequedad, de tanta sed, y la gente llega, se sacia, pero no está en el propósito de Dios que ahí se quede tampoco, sino que vaya y se multiplique. Aleluya. Pero siempre así camina la obra de Dios. A veces uno no entiende cómo Dios obra. Hay un libro que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. No sé si alguien lo ha leído alguna vez. Que a veces Dios hace cosas que uno no las entiende. ¿Por qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo? Pero lo único que debe de uno de saber es mantenerse siempre firme en el propósito de Dios por el cual Dios nos ha llamado. Amén. Amén. Yo veo a Pedro encarcelado, yo veo a Pedro, un Pedro confiado, que a pesar que sabía que era su último día, Pedro estaba dormido. El ángel llegó y lo despertó y le dijo, hey, levántate que vamos para afuera. ¿Habrá algo peor que eso? ¿Habrá algo peor saber de que lo espera la muerte el siguiente día? Está condenado a una inyección letal para el siguiente día. Yo creo que ese hombre, esa mujer no duerme si le dicen el día de mañana te fusilamos. ¿Verdad que no? Angustiado, preocupado, pero Pedro sabía en quién había creído. Pedro sabía a quién él había anunciado, y sabía de que el problema que tenía no era por él, sino era por haber predicado el evangelio. Amén. Y si por eso nosotros nos vamos a meter en problemas, si por eso nosotros vamos a ser perseguidos, pues gloria a Dios, porque ahí va a estar el Señor, el Espíritu Santo, para fortalecernos. Amén, hermano. Ahí va a estar siempre con nosotros, porque Él es fiel. Él es fiel para aquellos que le son fiel. Amén. Él nunca nos ha dejado, Él nunca nos ha desamparado. Fíjense, yo escribía esto, que Jesús promete gozo a pesar del dolor. Oiga, Jesús le promete a la persona, le promete que va a tener una vida de gozo, a pesar que va a estar azotada como el apóstol Pedro. Amén.
Decirle que la vida cristiana, que la iglesia es solamente de felicidad y un camino de rosa, es engañar a la gente. A pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de la soledad, usted va a tener gozo. Porque dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Vamos a gozar aún en medio de la tristeza. Dice, amenaza sin intimidación y tribulación. Dice, Jesús promete no solamente el gozo en medio de la tribulación. Fíjese que a mí me llama la atención que Jesús va a orar, dobla sus rodillas y pide fortaleza para ser azotado. Dice que llegó al Getsemaní, dobló sus rodillas y le pidió fortaleza al Señor para pasar esa copa fuerte, porque iba a ser azotado. Estos hombres oraban para que, a pesar del gozo que tenían, por eso le digo, aquí a un lado Samaria, lo que se estaba viviendo en Jerusalén era fuerte, era persecución, pero ellos oraban para que fueran fortalecidos. Aleluya. Entonces, el único medio, la única forma que yo veo de cómo la iglesia puede ser fortalecida es a través de la oración. Amén. Es a través del clamor, es a través de acercarse a Dios en oración. Todo aquel que buscó al Señor en oración, Dios lo fortaleció. Amén. Todo aquel que buscó a Dios en oración fue fortalecido por Dios. Mire, aquellos hombres que no negaron su fe, que oraron. Daniel es un caso. Dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día y por eso fue echado a un foso donde estaban leones. El Señor, a través de la oración de Daniel, cerró la boca de los leones y no se lo comieron. A través de la oración de Daniel por su pueblo, un ángel descendió también y le dijo: Daniel, desde el primer día que dispusiste tu corazón a saber las cosas eternas, yo fui enviado. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces, habrá algo esta noche. Yo quiero que usted se lleve esto esta noche para su casa. Habrá algo que cambia o que toca la voluntad y el corazón de Dios. Es cuando la iglesia, no nadie más, la iglesia del Señor ora, suceden cosas. Amén. Si nosotros queremos ver verdaderamente efectos en medio nuestro, la iglesia debe de orar, debe de doblar rodillas. La Biblia dice que si mi pueblo se humillare, ¿verdad? Que si mi pueblo se humillare, por el cual mi nombre es invocado. Y yo creo esto. Ahí dice claramente, si el pueblo de Dios, no dice nadie más. ¿Verdad que no? No dice nadie más. Es aquel que invoca el nombre de Dios. Se humillare, dice, yo oiré desde los cielos. Amén. La iglesia debe de restaurar eso. Por eso yo me alegro cuando hablamos y decimos que vamos a hacer vigilia, que va a haber ayuno, que va a haber oración, porque de eso vive la iglesia. La iglesia no vive del diezmo, de la ofrenda. El que crea eso está equivocado. Santo. El que esté predicando eso está perdido. Necesita arrepentirse, conocer al Señor. Bendito sea. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche, hermano? La iglesia vive de la oración, porque eso es lo que lo mantiene conectado. Este instrumento no funciona, este instrumento no sirve para nada si no tiene algo que lo conecte a un proveedor de energía, ¿verdad que no? De igual forma la iglesia no va a funcionar, no va a caminar, no va a lograr el objetivo que tiene en esta tierra si no ora. Amén. ¿Qué fue lo que liberó al apóstol Pedro? Fue que la iglesia no dejó de orar. La iglesia estuvo en oración de día, de noche. Cuando llegó Pedro y tocó la puerta, dice que aquella muchacha dijo: será Pedro. Oigo la voz de Pedro, pero mejor voy. Dice que asustada fue corriendo a avisar que ahí estaba alguien que hablaba como Pedro. Y le dijeron: tú estás loca. Y cuando dijeron: no, un ángel, el ángel de Pedro ha de ser, no creían. Bendito sea su nombre, aleluya. Yo le voy a decir algo esta noche. Cuando usted empiece a orar por eso que Dios le ha puesto en su corazón, cuando usted empiece a buscar en oración la presencia de Dios, algo que Dios le ha puesto en su corazón, Dios lo va a sorprender. Dios lo va a sorprender. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? La iglesia estaba orando, y de repente ellos oraban por Pedro: fortalécelo, Señor, que aún el último día de su muerte él tenga paz. Quizás oraba alguien por ahí y de repente abren la puerta y van viendo parado a Pedro. Imagínense.
Imagínate, hermano, que tú empiezas a orarle al Señor y por aquello que le oras, por aquello que tanto tiempo lo has esperado, le has pedido en oración, de repente lo ves que está frente a ti. ¿Qué harías? ¿Cuál fuera tu reacción? Bendito sea su nombre, aleluya. Dios nos puede sorprender. Dios nos puede sorprender. Dile que tiene a su lado, Dios te puede sorprender. Dios nos puede sorprender, Dios nos puede sorprender. Para Él, decía yo anoche, no hay nada imposible, amén. Para Él no hay nada imposible. Las puertas de estas cárceles estaban bien custodiadas, estaban quizás con pasadores, con candados, con cadenas, pero todas fueron abiertas, amén. Todas fueron abiertas, destrozadas, y aquel hombre salió y el ángel lo llevaba guiándolo y le dijo: vaya ahora, Pedro, andate y seguí predicando, seguí enseñando, seguí enseñando acerca del reino de Dios. ¿Cuántas alaban al Señor? ¿Por qué? Porque había alguien que clamó. Había alguien que estaba orando, clamando. La iglesia estaba orando. Amén. Cuando tú oras, tú puedes llegar a tocar el corazón de Dios. ¿Cuántos sabían eso? Bendito sea su nombre. ¿Cuántos sabían eso? Que cuando usted, el pueblo de Dios, un corazón contrito y humillado, dice la Biblia, Él no lo desprecia jamás. Amén. Dice la Biblia que va Jesús caminando. Jesús va caminando y atrás de Él viene una multitud, pero hay una voz que sobresale sobre toda la gente que va ahí. Y es una voz que le dice: Jesús, sana a mi hija. Y el Señor se queda viendo, pero no se detiene. Y le vuelve a decir: Jesús, sana a mi hija. La oración de aquella mujer conmueve a Jesús. Y aunque Jesús la desprecia, pero no, aquella mujer no desistió de clamar, de pedirle. Y aunque Jesús le dijo: el pan no es para ti, es para los hijos. ¿Se acuerda? Y aquella mujer se detiene y dice: sí, Señor, pero unos perrillos comen de la mesa de sus amos. Y ahí Jesús se detuvo y le dijo: mujer, grande es tu fe, y recibe el milagro como lo has pedido. ¿Por qué? Porque no dejó de clamar. Amén. Aquella mujer estuvo dispuesta a que Jesús le dijera gato, rata, perro, lo que fuera, pero no dejó de pedirle. ¿Cuántos alaban a Dios? No deje de pedirle. Si habrá algo que puede cambiar la vida, los corazones, es la oración de la iglesia. Es tu oración, es nuestra oración. No, hermano, este hombre no cambia, pero ni volviendo a nacer, dice las esposas. No, hermano, yo no aguanto a esta mujer. La oración nos puede cambiar. ¿Cuántos creen eso? ¿Sabe que hay hogares, se están destruyendo hogares? En estas ciudades de Norteamérica se destruyen más hogares, más matrimonios de los que se casan. ¿Sabía eso? Se destruyen más hogares, según las estadísticas que hay más hogares separados que hogares, que nuevos casamientos, nuevos matrimonios. Pero ¿sabe cómo eso se podría fortalecer o mantener? A través de la oración. La gente ha olvidado incluir a Jesús dentro de la familia. La gente, sea los jóvenes, los muchachos, algunos matrimonios de años que fueron fundados, fueron bendecidos por pastores, por ministros, en una boda, en un matrimonio, se han olvidado de eso. Se han olvidado que el Señor es el centro de la familia. Que Él es el centro del hogar, de la familia, de los hijos. Y que no puede tener control nadie más del corazón, de las intenciones de ellos, sino solamente Dios. Pero ¿cómo se logra mantener eso? A través de la oración. Amén. A través de la oración. Había un viejito, había un señor que todas las tardes salía y se asomaba a ver si su hijo en vida regresaba. ¿Sabe que su hijo agarró vicios? Exactamente. ¿Sabe que su hijo agarró vicios? Su hijo llegó a 18 años y dijo: ya papá, ya tengo edad, ya tengo el ID, ya yo puedo manejar carro, entonces necesito que me des la herencia que me corresponde. Ya ustedes saben la historia. Dice que se fue y malgastó todo, perdió todo lo que tenía. Y cuando estaba ya en las últimas, reaccionó y dijo: en la casa de mi padre hay muchas moradas, aún allá el siervo más pequeño come bien, y yo aquí deseando esta comida de cerdos. Ese es el hijo pródigo allá, ¿verdad que sí? Pero nosotros rara vez nos venimos para el lado donde está el padre. ¿Qué hacía que este muchacho llegara a ese extremo?
Yo siempre creo esto, y a mí me gusta hacer bastante la imaginación cuando leo la Biblia. Este muchacho está ya malgastando, perdiéndose, haciendo lo que él creía que era correcto. Pero aquí hay un hombre, exactamente. Aquí hay un hombre que decía, Señor, toca a mi hijo. Restaura a mi hijo. No importa dónde ande, pero es mi hijo. No importa qué tan bajo caiga, pero es mi hijo. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? No importa a dónde esté, pero es mi hijo. Y este hombre, por eso es que la fe que tenía y la oración que él hacía, sabía que tarde o temprano Dios se la iba a responder. Y allá salía este viejito y decía, no viene todavía, vamos a seguir orando. Porque así es el hombre de Dios. Amén. Así es el hombre de Dios. No cesa hasta que ve el milagro. Bendito sea. No cesa hasta que ve el milagro. ¿Se acuerda del profeta Elías? El profeta Elías no necesitó nada más que su siervo le dijera. Dice que lo mandó una y otra vez. A la 7ª vez le dijo, ¿ves que va a caer una tormenta? Y el siervo le dijo, allá a lo lejos veo una nube, como creo que es de tormenta, le dijo. Pero es tan pequeña como la palma de una mano. Este hombre no necesitó más. Así actúa un siervo de Dios, una mujer de Dios. No necesita ver grandes cosas, sino creer en lo poco, y Dios lo exalta en lo grande. ¿Cuántos alaban a Dios? Ese hombre salía y se asomaba. Y un día que lo vio llegar, dijo, aquí está la respuesta. Lo que yo tanto le he pedido al Señor, aquí está. Y lo vio llegar y corrió, lo abrazó y le dijo, hijo. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? ¿Por qué? Porque no desistió de orar. No dejó de orar hasta que vio el milagro cumplido. Yo siempre creo esto. No lo busque en la Biblia porque no está. Pero yo siempre creo esto. ¿Se acuerda de aquel hombre que estaba clavado a la par de Jesús? Habían dos, ¿verdad? Uno de ellos dice que hasta se burló de él y le dijo, si eres tú el que dices ser, bájate de la cruz. Pero había otro que estaba a la par de él que le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, ese dice de vida que eran ladrones, brother. No era buena pieza. No, ese estaba ahí porque había cometido algo. No sabemos si había matado, pero que había robado, si había robado, porque era ladrón. Y dice que estaba ahí y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Eso es lo que nosotros vemos y la Biblia nos enseña. Pero yo estoy seguro que a los pies de ese hombre había una anciana. Yo estoy seguro que a los pies de ese hombre había una ancianita, había una mujer, diciéndole, Señor, ten misericordia aún en el último día de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Señor, no te olvides de Él aún en el último día de su vida. ¿Cuántos alaban a Dios esta noche? Denle un aplauso al Señor esta noche. Y precisamente en ese último día de su vida, el Señor escuchó la oración. El Señor escuchó la oración de aquella. No busques a ancianita, no busques a mujer en la Biblia. Pero yo presumo que había alguien intercediendo por este hombre. No había cambiado en toda su vida, hermana. Mire, este hombre no había cambiado en toda su vida. ¿Cómo el último día iba a ser tocado? Porque estoy seguro que había alguien intercediendo por él. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Había alguien pidiendo por él. Y ese último día, cuando ya todo está perdido, aparece la respuesta de Dios. Amén. Amén. Igual nosotros. Esa misma esperanza que tuvo el padre del hijo pródigo. Esa misma esperanza que tuvo quizás esta anciana cuando estaba de rodillas clamando por su hijo, no la debemos de perder. Debemos de seguir, mire, orando. La oración de fe es como cuando usted empieza a echarle moneditas a los cerditos o en un bote. Así, usted empieza a ahorrar. Cuando se viene a dar cuenta, usted no tiene tal vez millones, pero tiene algo que le va a servir para cualquier cosa. O de repente es tan grande el ahorro que ha tenido que ya no le cabe más y tiene que romperlo. Así es la oración. Usted le va depositando. Y si no se acuerda que Jesús hablaba un ejemplo de aquella mujer que le insistió tanto al juez que lo desesperó. No, hombre, dijo, si no le hago justicia, usted me va a hacer loco. Así es la Biblia de una mujer que le insistía. Sí, y una intercesión. Le insistía hasta que el juez dijo, no, yo le contesto hoy, o esta me tiene desesperado. Entonces, de igual forma nosotros. No dejemos de pedir, de clamar.
ese propósito, tarde o temprano. Mire, a veces nosotros empezamos a orar por nuestros hijos desde que son niños. Y cambia este muchacho, mira que está rebelde, y cámbialo, y cámbialo, y cámbialo. Y Dios viene a cambiar al hombre, pero lo cambia. ¿Cuántos alaban a Dios? Me siguió lo que le quise decir. Nosotros empezamos a orar desde que es muchacho, desde que es teenager, decimos, cámbialo, cámbialo, ¿verdad? Y Dios lo viene a hacer la obra, empieza a trabajar y viene a cambiar, lo guarda, lo protege toda su vida, pero cuando ya es un hombre, lo cambia. No esperemos ver a veces resultados al instante. Démosle el tiempo a Dios, que Él lleva, controla mejor nuestros tiempos. Amén. Amén. Dejemos que Dios obre, que Dios trabaje, que Dios haga lo que tenga que hacer. Pero el trabajo de nosotros es no dejar de clamar, no dejar de pedir. Gracias. Cuando la iglesia deja de orar, no sé cuántos trabajan en algún hospital acá. Gracias. No sé cuántos trabajan en algún hospital acá, pero cuando la iglesia deja de orar, es como aquel que está conectado a un aparato, que está y cuando la iglesia deja de orar, ¿sabe qué pasa? Es un solo corrido, una línea recta, y empieza todo el mundo a correr, a quererla revivir, pero ya se murió. Amén. Ahí entregó la escoba. ¿Sabe por qué estamos? ¿Sabe por qué estamos a veces como estamos? Porque nos hemos olvidado de orar. Amén. Nos hemos olvidado de clamar. Hemos perdido tanto el efecto, el amor por los demás, por la iglesia, por el prójimo, por nuestra propia familia, que ya no oramos por ellos. Ya no clamamos por ellos. Ya no pedimos por ellos. Que Dios los restaure. ¿Sabe cuánta gente se pierde? ¿Sabe cuántos millones de personas van al infierno todos los días? Porque la iglesia ha dejado de orar y ha dejado de clamar por los verdaderos necesitados. Y solamente ha empezado a orar por mí mismo. Que no me falte esto, dame fuerza, dame salud, dame esto, dame aquello. Pero ¿qué con aquellos que verdaderamente no conocen de Dios? Dios está dispuesto a hacer grandes cosas. Dios está dispuesto a hacer grandes cosas con aquellos que verdaderamente lo buscan. ¿Cuántos creen eso, hermano? Eso me enseña la Biblia a mí. Eso me enseña la Biblia a mí. Que estos hombres de la mano de Dios hicieron grandes cosas. A pesar de los azotes, a pesar de cárceles, a pesar de todo. El diablo se levanta, hermano, como se levantó Herodes. El diablo se levanta, hermano, como se levantó Herodes. Y se levanta en medio de las iglesias a querer destruir. Dice que Herodes le sintió que era gracioso, chistoso el destruir a la iglesia y comenzó a perseguirla. El diablo se levanta y el diablo cree que nos tiene dominados, pero está equivocado. ¿Cuántos alaban a Dios? El diablo cree y dice, ya agarré a Pedro, ya la hice porque este era el más grande. Mas no sabe que Dios siempre tiene algo preparado para aquellos que le aman. Amén, hermano. El diablo dice, ya lo até, lo encarcelé, le voy a poner una buena seguridad para que no se levante. Se equivoca. Se equivoca. Porque aquellos que confían en Jehová, dice, son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Y lo que ahorita estemos atravesando, Pastor Mauricio, lo que ahorita estemos viviendo acá en la iglesia, allá en Langley, es temporal, porque buenos tiempos vienen. ¿Cuántos creen eso? Buenos tiempos vienen en que veremos, por lo menos veremos nuestra familia restaurarse, levantarse en el amor de Dios. Amén. Todo esto es temporal, todo esto es temporal. Todo el sacrificio, todo eso que nosotros hacemos de venir, mire, nunca se decepciona, hermano, aunque solo dos hayan aquí. Gracias, Jesús, aleluya. Yo he llegado a hacer oraciones con mi esposa cuando lo hacíamos los días lunes allá en Langley, que a veces solo ella y yo nos mirábamos. Y lo que usted decía es muy cierto. Pero cuando uno le cree a Dios y sabe de que Dios ha abierto las puertas de este lugar, tarde o temprano, mire, una persona que venga y se arrepienta, una persona que venga y se congregue y es ganancia. ¿Verdad que sí? Y es ganancia en el reino de los cielos. Y es un alma arrebatada de allá afuera y que está aquí sirviéndole a Dios. Por eso no nos desanimemos. Yo le digo esta tarde, le insto esta tarde, no se desanime. La Biblia dice, oren los unos por los otros. Oren para que no caigan en tentación. Así dice la Biblia. No se desanime. Apoya a su pastor, apóyense como hermanos, como iglesia. Yo hubiera querido que viniéramos todos los de Langley. Miren los que estamos. Pero los que estamos, ya vio este hombre adorando a Dios, ya vio los jóvenes alabando a Dios, mi hermano Irving, los que estamos,
hemos venido a apoyar a este grupo para que seamos fortalecidos, como dice la Biblia, en el poder del Espíritu Santo. Amén, hermanos. Yo le digo esta noche, y con esto finalizo, no se desanime. Amén. No se desanime. Hay una lectura en la Biblia, creo que es el profeta Malaquías. Gracias. Dice la Biblia de que, aunque no hayan, dice, vacas en los corrales. ¿Verdad que sí? Aunque no hayan vacas en los corrales, dice. En Habacuc, ¿verdad? Sí, Habacuc. Dice que Él hace andar mis pies como de sierva y me levanta a las alturas. Pero la palabra de Habacuc es, aunque no hayan vacas en los corrales. Es decir, aunque la higuera deje de florecer, dice. Así dice, ¿verdad? Aunque no hayan vacas en los corrales, aunque la higuera deje de florecer. Así es. Aleluya. Con todo, yo me gozaré en Jehová. Amén. Amén. Y yo le digo, aunque no hayan ovejas, no hay el número de ovejas que debería de haber, usted alégrese en el Señor. Pastor, con todo nos alegraremos en el Señor. Amén. Con todo nos alegraremos en el Señor. Allá en Langley, acá en Maple Ridge, con todo nos alegraremos en el Señor. Amén. Póngase de pie esta noche.